Hola, hoy comenzamos la cuarta semana de Porque yo dije, el estudio sobre la crianza de nuestros hijos. Pero antes de comenzar, les quiero presentar al pastor Filo. Él es el pastor del campus de Odessa en español. Buenos días, pastor. ¿Cómo está, pastor? Estamos muy bien hoy. Muy bien, ¿cómo se siente enfrente de las cámaras? Poquito nervioso por ser la primera vez. Pastor, ¿qué son unos pocos de sus pensamientos sobre el estudio? Este tema va a ser muy importante para nosotros como padres, no tan solo para nuestros hijos, pero va a haber una oportunidad de poder comunicarnos en áreas que quizás habíamos pensado, en qué comunicarnos, qué platicar, o quizás hay detalles que no hemos sacado a la luz todavía, pero van a ser de suma importancia y nos van a ayudar a crecer Sí. y madurar en todas las áreas. Así es, así es. Una pregunta, pastor. ¿Cómo fue creado usted? ¿Cómo lo crearon sus padres? En mi casa, cuando la mayoría del tiempo mi papá era el que tenía el orden, guardaba el orden, pero a la ¿Y vez, usted era el más malo? no, pues yo era el más pequeño. Yo miraba cómo se comportaban mis hermanos, ¿verdad? Ok. Pero referente a cómo se portaban mis hermanos, cada uno de mis hermanos era diferente. Mi papá era más rígido con algunos, pero mi mamá era más pasalona en ciertas áreas. Pero conmigo era un balance. Mi papá era rígido y me ayudó mucho para convertirme en la persona que soy. Y aún mi mamá siempre me mimaba, me chipleaba. El niño chiquito, o sea, el más pequeño de la familia. Favorito. No podemos decir eso porque mis hermanos se van a encelar. Pero sí es cierto, el favorito. ¿Y cómo le ha afectado la manera como usted fue criado a como usted ha creado sus hijos? He procurado, Pastor Daniel, de utilizar lo que mejor para mí fue cuando estaba pequeño, poderlo utilizar con mis hijos la mejor manera y aún poder hacer algunos cambios. No muy drásticos, pero suficiente para poder hacer un impacto en la vida de ellos. Y aún así he cometido errores. Seguro. Pero aún así, siempre buscando la oportunidad de poder conectar con mis hijos en todas las áreas. Y por supuesto que ha mejorado usted y Lupita. Yo diría que sí. Si le preguntamos Pero a Lupita nuestro- no, quizás. Pero si le preguntamos a nuestros hijos, pastor, quizás Eso sí. tienen una lista muy grande. Eso quizás, sí. ¿verdad? Eso sí. Pero de que hemos mejorado, hemos procurado hacerlo. Y es muy interesante, pastor, que habla de sus hijos porque eso va a ser poquito el tema que vamos a discutir esta semana. Pero primero, la pregunta para comenzar el estudio es esta. Había un momento donde sus niños, quizás de 2 años, 7 años, 9 años, estaban en una situación y de la boca de ellos salió unas palabras de mucha sabiduría. ¿Tendría una historia usted, Pastor Filo? Haciendo memoria, sí tengo una específica. Mi hija Dominic, cuando estaba pequeña, un día estaba mirando televisión y estaba cambiando los canales. Y Dominic estaba jugando con una muñeca, haciéndole trenzas. Y de repente, de la voz de mi niña, me dice, papi, dice, Dios quiere hablar contigo. Y en eso dejé el control y volteo y miro a mi hija. Y ella ni siquiera volteó a mirarme, siguió platicando. Y le digo, ¿quién te dijo eso? Me dice, Dios. Le digo, ¿y qué más te dijo Dios, Dominic? Dice que ya tienes mucho que no platicas con él. Y realmente me impactó en ese momento, pastor, que cambió mi manera de ver las cosas, que aún Dios puede utilizar a nuestros hijos para hablarnos. Así es. Y desde ese entonces le dije, Dominic, de aquí en adelante, si Dios llega a hablar a tu vida concerniente a tu papá, quiero que me digas y tienes completa libertad de hacerlo. Qué bueno. ¿Y lo ha seguido haciendo? A diario, pastor, a diario, todos los días. Bueno, la mía sería con mi mayor hija. De niña no teníamos una relación muy fuerte, muy buena, pero una vez ella ya comenzó a los 15 años de pensar de casarse. Y me escribió una carta y me dijo, papá, Dios me ha dicho que si no tengo una relación buena con usted, nunca voy a tener una relación buena con mi esposo.
Y eso me impactó tanto que para que ella pudiera entender eso y comunicar ese pensamiento a su padre fue una cosa tan grande para mí. Así que esta es la pregunta para ustedes. Platiquen entre ustedes los momentos donde sus niños les dieron una sabiduría que quizás no esperaban en ese momento. Y ahorita regresamos. Y queríamos obtener unos comentarios de nuestros hijos. Y les hicimos unas preguntas y queremos repasar esas preguntas y dar la respuesta. Y platicar un poquito de lo que ellos respondieron. Pastor Philo, ¿tendrá unas preguntas? Tenemos algunas preguntas, pastor. Una de las que captó más mi atención era para hacerle esta pregunta a nuestros hijos. Cuando te conviertas en padre, ¿qué cosa continuarás haciendo para con tus hijos basado en lo que tus padres hicieron contigo? Esa es una pregunta muy buena. Sí. Porque al ver las respuestas y dependiendo de la etapa donde nos encontramos y la edad de nuestros hijos, pero una de las respuestas es de que puedan mostrar, nosotros como padres, mostrar misericordia, y aún cuando nos dan cosas cuando aún no las merecemos como hijos. Esa es una de las respuestas de uno de los hijos al contestar. Pero también cuando los padres le hablamos y le decimos a nuestros hijos qué tan orgullosos estamos de ellos. Y eso es algo que va a ayudar aún, aunque sea por más pequeño. No, sí, pues cuando le digo que es guapo usted, se siente bien, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Pero otra pregunta que también podemos recalcar, ¿alguna vez te han hecho hacer algo que no querías hacer en ese momento, pero al pasar del tiempo nos damos cuenta que fue útil y fue necesario? Como padres, siempre vamos a querer intentar de promover a nuestros hijos hacer algo que quizás van a utilizar en el futuro. Y en el momento no lo entienden. No. Como un ejemplo de parte mía, desde muy temprana edad me ponían a trabajar, a hacer mezcla con arena y grava, cemento, una carrucha, o wheelbarrow, como podemos decir. Yo no entendía por qué tenía que trabajar, pero ahora entiendo que esa experiencia me ha ayudado a mí para poder hacer cosas alrededor de la casa o aún poder trabajar. Pero concerniente a esa pregunta, para la respuesta que nos dio uno de nuestros hijos, que poder ser más social fue una de las cosas que como padre queremos que nuestros hijos sean más social, aún para enfrentar sus retos. Ha habido momentos que hemos querido subir a nuestros hijos en la montaña rusa, en el roller coaster más grande. ¿Por qué? Queremos que pierdan el temor, que puedan experimentar esa oportunidad y no tener miedo. Y concerniente, hay una oportunidad también de pasar sobre esa montaña rusa y ayudarlos a vencer esos miedos, que al final de cuentas, cuando ya viene y termina la montaña rusa, van a decir, me divertí mucho. Y eso es lo que queremos, anhelamos como padres, en diferentes áreas, que nuestros hijos puedan experimentar, aún aunque tengan temor, puedan experimentar al final que fue una diversión y un aprendizaje. Y pudieron superar ese temor o ese miedo que estaba en su vida. Si no lo vencieron la primera vez, hay que volverlos a subir a la montaña rusa, pastor. Muy bien. Y para mí, dos preguntas que me captaron mi atención es, ¿qué es lo que hacen nuestros padres, tus padres, que significa mucho para ti? Y la respuesta, en verdad, me tomó de sorpresa. Una es que me muestran misericordia y que me den algo cuando no lo merezco. Y eso es una pregunta interesante. A la misma vez, la respuesta es muy buena. O sea, hay padres que están haciendo esto ya en este momento. Y le damos gracias a Dios por eso. La segunda pregunta sería, ¿me siento amado cuando mis padres terminen la pregunta? Y casi es lo mismo. Me muestran cómo amarme a mí mismo. O sea, me aman tal y como yo soy en ese momento. Y otra respuesta fue, cuando mi mamá ha tenido un día muy fuerte y mi papá llega cansado del trabajo, pero todavía me dejan saber que me aman.
Y si ponemos atención en estas preguntas, reconocemos que no es de cosas materiales que nuestros hijos necesitan de nosotros. Son cosas que traen en su corazón. ¿Cómo la ve usted, pastor? Yo digo que sí, pastor, y aún con las preguntas que podemos ofrecer aún a diario en nuestro caminar con nuestros hijos, va a haber lecciones de la vida que van a ser necesarias, aún para nuestros hijos, como han sido para nosotros. Aún cuando no tiene sentido al momento que nos pidan hacer las cosas, va a cambiar. Y un momento habrá para poder dar la oportunidad, experimentar, quizás sea una montaña rusa que necesitan subir, o aprender algo tan simple que tenga que ver donde tengan que hacer un trabajo pequeño manual en la casa. Así es. Va a ayudar mucho. Así es. Las preguntas para ustedes esta semana, la primera es esta. Tomen un tiempo y platiquen sobre las respuestas que escucharon de estas 4 preguntas. Ahora, había muchas preguntas, pero estas eran las 4 que decidimos presentarles. Hablen de esto y quizás usted tiene una pregunta que le ha hecho a sus hijos que la respuesta lo sorprendió a usted también y lo quiere compartir. Segundo es, ¿qué dicen estas preguntas y aún las respuestas de la cultura en la cual se encuentran nuestros niños en este momento? Dicen mucho. Tomen un tiempo y ahorita regresamos. ¿Cómo les fue con las preguntas? Yo sé que hubo muchas respuestas, pero queremos tomar un momento, Pastor Daniel, de ofrecerles ese manual que ustedes tienen. Es una oportunidad donde poder anotar, escribir todos los detalles que están pasando como familia, como papás. Pero ese manual es muy importante donde pueda tenerlo al alcance. Déjelo ahí arriba del mostrador, arriba de la mesa, aún donde nuestros hijos puedan verlo también. Y que nuestros hijos tomen la iniciativa de decir, papá, mamá, vamos a leerlo una vez más y vamos a ver qué preguntas hay. Vamos a avanzarle para la próxima semana. Pero queremos también decirles que vamos a tener una mesa con materiales cada domingo en el campus, donde cada uno de ustedes asiste. Con que acompáñenos la próxima semana. El tema va a estar muy interesante. Quédese con nosotros y nos vemos la semana que entra. Adiós.